Padre, gracias, Señor, tu presencia en este lugar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te entregamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo de Dios, haz como quieras. Te damos total libertad, total autoridad para que tengas el dominio, el gobierno sobre esta reunión, sobre cada una de nosotras, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Padre, ¿cómo agradecerte la bendición que nos hayas llamado y nos permitas estar en este lugar hoy reunidas en tu presencia? Hoy reunidas, entregándote nuestros corazones, abriéndolos para ti, Señor, entregándote todo nuestro ser para que tú obres en nosotros como tú lo quieres hacer. Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús sabemos que obrarás como nunca antes, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, no caerá en tierra árida, sino en tierra fértil, donde producirá fruto al 1000 por 1000. Te damos gracias porque lo veremos y nuestros testimonios, Señor, serán poderosos. Cambiarán corazones solamente por ver nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, anhelamos más de ti. Tenemos ansias de más de ti. Te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. ¿Quieres comenzar tú? Bueno, perfecto. Hoy tenemos el tiempo, o sea, no hasta las 20:00 porque mi hijo tiene una reunión. ¿En la casa? Sí, va a tener una reunión con un grupo de oración. Vive Nicolás. Entonces, puedo justamente hoy, yo le dije, bueno, claro, como no continúa. Ok. Bueno, no sé si quieran, como unos pedacitos de Segunda de Crónicas 32, y si ustedes quieren leerlo y como confirmar y mirar lo que la palabra dice, lo pueden leer desde el capítulo 28, y es el reinado de Ezequías. O sea, en este tema del corazón y de cuál es el problema. Se te congeló la imagen y no te escuchamos la parte inicial. ¿Qué hago? ¿Ya se oye? No, sí, ya se restableció. Bueno, entonces quise tomar como a Ezequías como un ejemplo de lo vulnerable que es el corazón del hombre y la tendencia que el hombre tiene, y eso no quiere decir que tú no estés en Dios o que no ames al Señor o que no lo conozcas, sino que es algo natural. O sea, mientras estemos en este plano material, nuestro corazón va a tener esa lucha, ¿cierto? Esa lucha de querer hacer lo que a él le complace, lo que a él le gusta y la voluntad de Dios. Es una lucha interna de todo cristiano. O sea, todo aquel que ha decidido caminar con Cristo y caminar en Cristo y que Cristo se ha formado va a tener esa lucha. Es decir, entre los deseos de mi carne, lo que habita en mi corazón, que yo no quiero, que quiero que se vaya, y el Espíritu Santo me lleva y me hace anhelar hacer la voluntad de Dios. Entonces, quise tomar a Ezequías como ejemplo porque me hablaba mucho a través de esta historia. Simplemente voy a leerles una cosa del capítulo 28, pero no me voy a dejar en para que tengan en cuenta quién era Ezequías y por qué cuando lo estaba estudiando dije, wow, Señor, es que el corazón del hombre realmente sí tiene un problema en esta vida y que tenemos que afrontar.
que tenemos que tener en cuenta precisamente para que no nos dejemos seducir por nuestros propios deseos. No caigamos en estados que en vez de acercarnos a Dios, lo que hace es que se enfríe la relación con él, ¿cierto? Dice que Ezequías, y esto está en el capítulo 28, al principio del capítulo 28, dice que, no, perdón, 29. Dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Entonces, él no era directamente hijo de David, era nieto, bisnieto, yo no sé, pero ustedes saben que la Biblia se refiere así para hablar de una descendencia, de dónde venía David. Entonces, tengan en cuenta que él era un hombre, era un rey que empezó a reinar creo que a los 20, ¿qué dice aquí? A los 25 años, muy joven, y que hizo lo recto delante de Dios. O sea, él era un hombre que temía al Señor, conocía a ese Dios, es decir, no como nosotros lo conocemos ahora que tenemos el Espíritu Santo, pero sabía quién era ese Dios, o sea, y lo honraba. Cierto. Ustedes se van al capítulo, él hizo reformas religiosas y él hizo cosas muy buenas porque derribó altares. Pero es que se escucha alto, pero no se escucha claro. Se escucha robótico, entonces no se entiende muchas partes de lo que dice. ¿Qué hago? Es el internet. El internet, sí. El internet porque no, el audio se escucha súper bien. Creo que la conexión y a veces te pierdes y luego regresas y ya perdimos las palabras que decían. Ándale. Bueno, ¿qué podemos hacer? No controlamos todo. ¿Qué hago? Retomar como la última. Si probamos quitando el sonido para ver. Ay, estoy bien. Que no se pueden controlar, o sea, que podemos hacer nada. Intenta, amiguita, habla ahorita. ¿Será que me salgo y me vuelvo a meter? No. Dale, habla. Hola, ¿cómo van todos? Ya se oye bien. ¿Se oye bien? Mejoró. O me salgo y me vuelvo a meter, no sé, ustedes me dicen. ¿Por dónde me escucharon? Los últimos 10 ¿Hasta dónde me escucharon? Les estaba contando, les hice como una pequeña introducción de quién era Ezequías para que pudiéramos ver que porque a veces creemos que el corazón, cuando hablamos de cosas del corazón que nos parecen malas, negativas, que no están conforme a la voluntad de Dios, nos imaginamos a personas malvadas, perversas, que no aman a Dios, y que no lo conocen, y no es así. Aquí estamos hablando de nosotras mismas y de personas, mujeres que aman al Señor, que son hijos de Dios, que les sirven, que conocen su voluntad. O sea, porque es que el problema no es de saber o no saber, el problema es la lucha tan tesa que esta carne tiene que librar diariamente, y esa lucha se libra en el corazón. Entonces, por eso les estaba contando que Ezequías era un rey bueno, hizo lo bueno, derribó altares, trajo reformas religiosas, o sea, hizo todo lo que había hecho en su reinado, había sido bueno, positivo, honraba a Dios, llevó al pueblo a que se arrepintiera, a que volviera a alabar. Miren todo este rey, ese mismo rey que era bueno, o sea, bueno en la medida en la que Dios nos puede catalogar, ¿cierto? O sea, temeroso del Señor. En el capítulo 32, a pesar de todas esas cosas, Dios permite que ellos sean atacados por el rey Sennacherib, que era rey de Siria.
Y de alguna manera este ataque yo lo puedo ver en la palabra que hace parte también de Dios probando el corazón de él a ver cómo estaba, ¿cierto? Después de tantas victorias y todo lo bueno que él había hecho, y todas las reformas religiosas, ¿dónde está el corazón? Entonces, esta batalla, él actuó bien. Él confió en Dios, Dios le dio sabiduría, tenía las estrategias de guerra, todos los de Senequerib se burlaban del Señor y se burlaban de Israel y se burlaban del Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? A pesar de todo esto y que Dios da el triunfo, y que Ezequías oró al Señor y el Señor lo respaldó, se llena de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué una persona, por qué un rey bueno, temeroso de Dios, que llevó al pueblo otra vez a rendirle culto al Señor, al arrepentimiento, por qué se llena de orgullo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Ezequías se llenó de orgullo? ¿Qué pasó en su corazón en ese momento? ¿En qué empezó él a confiar? ¿Cierto? Y entonces yo puedo tomar esto, puedo leerles un pedacito. Ustedes, si tienen el deseo, lo pueden estudiar en su casa porque es una historia bien preciosa y particular la de Ezequías para mí. Dice, miren lo que dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amón, oraron sobre esto, clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que destruyó a todo el guerrero valiente y comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Aquí Dios les da la victoria. Así regresó avergonzado el rey de Siria y por supuesto el rey Ezequías quedó otra vez en un muy buen lugar delante del pueblo. Noten esto. ¿Qué escritura es para eso? Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió. ¿Qué cita Es Segunda de Crónicas 32, a partir del 22. Muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá. Miren, no solamente traían presentes al Señor, sino presentes a Ezequías. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Noten esto. Ezequías hizo lo bueno, él amaba al Señor, él era temeroso del Señor, el Señor le da de la victoria, pero la situación de victoria lo engrandece y Dios lo permitió de esa manera. Entonces no solamente le trajeron cosas a él, sino que se volvió famoso. ¡Wow! Ezequías con su ejército, con su sabiduría, derrotó al rey de Asiria. Es para que entiendan de dónde salió el orgullo, ¿sí me entienden? Porque él empezó a activar de cierta manera eso en su corazón, ¿cierto? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, lloró al Señor y él le habló y le dio una señal, pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso. Y aquí la Biblia lo está diciendo en presente, que su corazón era orgulloso. Entonces uno dirá, pero ¿cómo así? Si él era bueno. No. En estos momentos, en esta situación en la que él se vio expuesto a una buena fama, toda la gente diciendo, wow, imagino, eso no lo dice la palabra, pero yo me imagino que la gente diciendo, no, este hombre es un hombre de Dios, un hombre que quiere hacer la voluntad, que derribó los altares, que él ama al Dios verdadero y miren cómo Dios le dio la victoria. Toda esa fama, ¿qué hizo? Que seguramente él puso su mirada en esos momentos, en eso, y su corazón se llenó de orgullo inmediatamente y cayó enfermo. Y dice la palabra, por tanto la ira de Dios vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no el Señor en los días de Ezequías.
¿Quién quitó la ira del orgullo de Ezequías? No puedo leer otra vez. Pero Ezequías se humilló quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos en los días de Ezequías. ¿Quién quitó el orgullo del corazón? Rebe, es que te escuchamos, pero a veces tu voz se va un poquito, pero no es que esté entrecortada, sino como que si no se oyese exacto, como si Que se bajara salga y el vuelva a tono. entrar de nuevo. Ándale, ¿qué será? Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba preguntando que quién quitó el orgullo del corazón de Ezequías. Ahí se oye perfecto. Ahí se está. Sí, sentí. Y les leí, no sé si escucharon, entonces les voy a volver a leer. Pero después Ezequías se humilló quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Miren la influencia de este hombre. Cuando él se enorgulleció, el pueblo a su mando se enorgulleció. Cuando él se humilló, el pueblo se humilló. Pero por eso les pregunto, ¿quién quitó el orgullo del corazón de Ezequías? ¿Quién lo quitó? Él mismo. O sea, Cuando lo se humilló. que quiero decir es que es una responsabilidad tuya. Es que tú no puedes ir a donde Dios siendo, ¿cómo se dice eso? No siendo responsable de tus propios actos. Yo no puedo ir delante de Dios y decirle, no, es que porque a mí, que porque me hicieron, porque me dijeron, se fue otra vez. No me oyen. No, ¿Ah? Que porque me dijeron, que porque no, hay la responsabilidad de nuestros actos. Nosotros tenemos que asumirla delante de Dios. O sea, Dios no va a quitar de nosotros lo que nosotros mismos por decisión propia tenemos que hacer, porque Él es un padre, y Él es un padre bueno y perfecto, así como tú, las que tengan hijos, y las que no tienen, cuando tengan se van a dar cuenta, así como tú a tu hijo, como dice uno, pero costeño, no le vas a dar todo en bandejita, tú quieres que él asuma las consecuencias de sus actos, tú quieres, imagínense Dios que es perfecto. Entonces, ¿quién quitó el orgullo del corazón de Ezequiel? Él mismo determinó, él mismo se humilló y se determinó delante de Dios a no seguir siendo orgulloso. Es una determinación. Nadie podía tomar por él. Él mismo la tomó. ¿Qué pasó? Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Miren esto, no solamente tenía riquezas, sino honores. Es decir, tenía buena fama. La gente hablaba bien de él. Era un hombre con buena reputación. Un rey con buena reputación. Y eso es importante de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Acab, otro rey que era malo, malvado, perverso, idólatra. Estamos hablando de una persona con buena reputación, temerosa de Dios. Y ya les voy a decir por qué Dios me habló tanto a través de esta historia. Dice, Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí el depósito de plata, oro, piedras preciosas, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Tenía muchísimo. Hizo también almacenes para el producto de granos, vinos y aceite, corrales para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Él edificó ciudades, dio rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Dios se las había dado, o sea, Dios le había dado esa capacidad a él. Y dice que Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Kidón, o sea, un hombre visionario, un hombre que tenía estrategias para derrotar al enemigo, para que el enemigo se fuese y no invadiera los territorios de los hijos de Dios. O sea, estamos hablando de, como diría uno, de un buen presidente, o sea, un tipo, mejor dicho. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que los mandaron ahí para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarlo.
Dios lo dejó solo para probar su corazón, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Fíjense esto, en ese momento en el que él estaba en un auge de mucha fama, de buena fama y honor y riquezas, Dios lo dejó solo para probar su corazón. Y se lo voy a volver a leer. Dios lo dejó solo para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Pregunta, ¿Dios no sabía lo que había en el corazón de Ezequías? ¿Quién era el que tenía que saber todo lo que había en su corazón? Ezequías. Dios lo dejó solo para que Ezequías pudiera ver todo lo que había en su corazón. Dios ya sabía lo que había en su corazón, pero él como persona tenía que saber qué había en su corazón. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, ¿saben lo que significa piadoso? Piadoso significa una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que es temerosa del Señor. Está alineada con el Señor en su relación. Y esto, ténganlo muy en cuenta. Él era piadoso. Y la Biblia dice que sus hechos fueron piadosos. Están escritos en la visión del profeta Isaías. Entonces aquí simplemente les quise decir esto. ¿Por qué? Porque dice que él al final, todos los judíos y los habitantes de Israel le rindieron honor en su muerte. O sea, aun cuando él se murió, el pueblo reconoció la grandeza que Dios había puesto en él. Y esta historia, cuando el Señor me hablaba, yo decía, wow, Señor, porque siempre que nosotros creemos y estamos hablando de un corazón orgulloso, un corazón vanidoso, un corazón quebrantado, un corazón amargado, cualquiera que sea, tantas cosas buenas o malas, nosotros siempre nos imaginamos cuando son las cosas negativas a las personas que nosotros en nuestra propia justicia consideramos malvadas, malas, impías. Esos son los que no conocen a Dios, esos son los mundanos, los que se van a parrandear por allá, quién sabe dónde, en la Troja, y se emborrachan, a los que conocen la Troja en Barranquilla. Claudia seguramente no tiene ni idea qué es la Troja. Un lugar no apto para cristianos. Entonces, ay Señor, yo haciéndole publicidad a la Troja, pero es que es un emblema de esa barranquillana que ves. Entonces, nos imaginamos eso, porque siempre nos imaginamos, el orgulloso, y es que el mundano, es que esa pelada como todavía no ha llegado a los pies del Señor. No. Estamos hablando de una persona que aún al final de sus días, ya muerto, ya no existía en este plano terrenal, Dios, sin embargo, permitió y reconoció todo el bien que él había hecho, su piedad. Él era un rey piadoso. Mas, sin embargo, se llenó de orgullo. No una, sino 2 veces. Y Dios probó su corazón para que él mismo viera qué había ahí. Y el Señor me hablaba de eso, me hablaba, ¿cómo no voy a probar yo los corazones de mis hijos? ¿Cómo no voy a probar yo los corazones de los que yo he escogido? A los que les he dado una nueva vida, a los que he plantado otra vez en el olivo, a los que les he dado la potestad de ser hijos, de llamarme padre. No voy a probar sus corazones. Lo hizo con Ezequías. Y Ezequías todavía la gracia que se fue revelada a través de Cristo no había sido revelada en ese momento. Pero él amaba a Dios, lo conocía por tradición. Y en esa tradición había una relación establecida con él, pero no era un hijo como somos nosotros hoy en día, en el cual el Espíritu habita, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es demorado. No es demorado. Métanse eso en la cabeza. El Espíritu Santo no se demora en redarguirnos. El Espíritu Santo no se demora en confrontarnos. Él lo hace al instante, pero nosotros decidimos callarlo. Nosotras somos las que decidimos que esa voz
mengue y sea la voz de nuestro corazón la que esté arriba y escuchamos esa. Cuando eso sucede, estamos en orgullo. Quienes todas hemos pasado por eso, y les digo algo, vamos a seguir pasando mientras estemos en este cuerpo. La idea del Señor, ¿cuál es? Que estemos que lo tengamos muy presente, o sea, que podamos ver todo lo que hay en nuestro corazón para que no caigamos en las trampas de nuestro propio corazón. Porque en mi corazón yo puedo ver, hay cosas buenas. O sea, mírense ustedes su corazón, claro, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta amar a la gente, a mí me gusta, yo misma, puedo hablar a mí misma de mí misma, ¿sí me entiendes? Sí, no, pero yo tengo otras partes de mi corazón que yo también puedo ver a la luz de Dios, de su palabra, de Cristo, que no son nada buenas. A mí hay una tendencia probablemente a hacer un juicio prematuro de las cosas, a llenarme de amargura por cosas insignificantes, a caer en temores innecesarios. No sé quién de pronto se identifique conmigo, pero mi corazón tiene una tendencia a crear unas películas. Hollywood le quedó en pañales. O sea, podría ser la que hace películas en Hollywood más famosa, porque es en un segundo unas películas que si yo le doy rienda suelta a eso, el resto de mi día y quizás de mi semana va a ser una batalla muy tenaz con la ansiedad y con el temor. Pero como el Espíritu Santo habita en mí, Él me permite verlo y decir, bueno, ¿qué es esto? No, o sea, ¿cómo así? Porque yo estoy anticipándome a unos hechos que yo no sé, creando una película que me pone en una situación de temor muy tenaz. Y el temor en sí no es pecado, o sea, es un sentimiento que Dios nos hizo de esa manera, pero una vida atemorizada es pecado, porque entonces tú has decidido que eso sea, y se vuelve como un ídolo. Ustedes no han visto que hay personas que viven en angustia, si ustedes analizan bien, eso es un ídolo. O sea, es que la persona ya se acostumbró tanto a vivir con ese sentimiento que si no está así, pareciera que no estuviera bien. Y es como con una ansiedad y tú las ves y todo es, y no tienen un momento como, hey, ven acá, o sea, y estoy hablando dentro de la iglesia, en el mundo yo estoy hablando dentro de la iglesia. O hay personas que desde que se levantan por la mañana conociendo a Dios, amando a Dios como Ezequiel, sus primeros pensamientos son como negativos, o sea, y es como una cosa automática. Inmediatamente apenas ponen el pie, el primer pensamiento es la preocupación de algo que se habían preocupado ayer, se les olvidó cuando se acostaron, se levantaron y ¡boom! Inmediatamente vino. Todas lo hemos pasado, o sea, habrán personas que tienen esa tendencia más que otras, pero de una u otra manera todos lo hemos vivido, ¿cierto? Sobre todo cuando tú empiezas a tener hijos. Pero Dios no quiere que vivamos atadas, o Dios no quiere que vivamos sujetas, sostenidas por la condición de esa parte de nuestro corazón que es inherente. O sea, cuando digo inherente, no quiero que se malentienda esta palabra. O sea, hace parte no de nosotras en nuestro nuevo nacimiento en donde el Espíritu Santo habita, pero sí hace parte de una naturaleza caída y pecaminosa en la que aún tenemos que batallar mientras estemos en este cuerpo. O sea, no podemos ser como cristianos tan como se dice la palabra, tan inocentes de creer que yo recibí a Cristo y no, olvídate, no. Ya tú recibiste a Cristo, tú vas a estar en batalla diaria, porque no solo el mundo es aparte, el mundo es otra batalla, pero la primera es contigo misma, con ese deseo de tu corazón. Y entre más tú alimentes los deseos de tu corazón, a veces esos deseos del corazón pecaminosos, como orgullo, egolatría, idolatría, temores, ansiedades, yo qué sé, amargura, todo eso, a veces no es ni siquiera, yo no escucho música, estoy hablando de cosas que a veces uno cree que ayudan y pueden ayudar en cierta medida. Yo no escucho música secular, yo no la palabra, yo me la paso viendo podcast, yo me la paso viendo y escuchando prédicas y leo la palabra y lloro y hablo. No siempre es porque tú estés haciendo eso.
A veces es porque aunque estás haciendo todo eso, de una u otra manera vas y buscas refugio en la persona que le va a dar rienda suelta a ese deseo de tu corazón. Es decir, la amiga, la tía, el hermano, el que sea, su negatividad viene y tiqui, 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 y enseguida eso se enciende en tu corazón. Es que no sé si me hice entender, pero es tan sutil. Tú estás metida con el Señor y tú sabes, de pronto eso solamente me ha pasado a mí, tú sabes que no debes llamar a esa persona que en estos momentos de tu vida que está batallando, no llames a esa persona, que lo que esa persona te va a decir, darle rienda suelta a esa emoción negativa que tú estás batallando y coges y la llamas. Y adivina que se vuelve un despelote en nuestro corazón. Y entonces empieza uno, ay, pero es que ¿quién me dijo? Ay, horrible, horrible. Y esos deseos se vuelven como desenfrenados si nos llevan entonces a empezar a pecar. No pecamos porque robamos, no estamos viendo pornografía, no estamos adulterando, no, pero estamos constantemente dele al mismo sentimiento, tanto que se nos olvida el Señor y ese sentimiento se puso en el lugar de Dios, se volvió un ídolo y nos llenamos de un montón de cosas en nuestra mente que no nos permiten avanzar y entonces volvemos. Entonces el Espíritu Santo está ahí, hey pilas, pero parecía que nosotros le diéramos sí pilas, pero tú no sabes cómo yo me siento, tú no sabes lo duro que es, como si el Espíritu Santo no entendiera, como si el Espíritu Santo no fuera Dios. Él sabe, tú al Espíritu Santo no le tienes que explicar, lo que Él quiere es que tú te calles, le entregues eso, muestras eso, te rindas, te humilles, veas la condición de tu corazón y digas, Señor, necesito salir de eso, necesito salir. Quebranta lo que no viene de ti. Eso es una oración que yo la hago todo el tiempo y a veces les confieso, amadas mías, mis hermanas preciosas, que a veces estoy diciendo, Señor, quebranta mi corazón. Y digo, ay, Señor, mejor no. Bueno, sí, quebrántalo. De verdad, estoy en esa conversación con el Señor, quebranta. Yo, pero mejor no, Señor, o sea, no estoy preparada. Bueno, sí, quebrántalo, porque yo sé que lo necesito. Yo sé que lo necesito. Cuando me estoy llenando de cositas y me quiero empezar a juntar con personas, aunque sea por el internet, aunque sea personas que no conozco, escuchando cosas que no debo para alimentar eso. Y Dios no quiere. No todo lo malo se ve malo a la luz de los ojos de los hombres. Grábense esto. No todo lo que es malo para nosotros y que a Dios le desagrada se ve malo a la luz de los hombres. Pero es malo porque nos aleja de Dios y de su propósito eterno. Y eso solo Dios puede revelarlo a nuestro corazón, porque Él es realmente el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Amiga, perdóname si me pasé de tiempo. No, amiga, digo que como 5 para que nos dé chance. No, ya. Aquí son 4:25, ya. Queda media hora. Que si quieres hasta las 1:30, no te Okay. Eso era lo que el Señor me mostraba y les digo que de verdad no estoy inventando esto, o sea, no crean que ella está diciendo eso, no. Hace poquito en mi cama diciéndole, Señor, quebranta y de pronto me entró como un miedo, dije, no sé, que no quebrantes. Y después le dije, no, sí, quebrántalo, yo sé, yo confío en ti, porque es que ya yo he tenido las experiencias de cuando el Señor empieza a quebrantar cosas que me están, que no están siendo de beneficio para mi vida. Yo sé a lo que me tengo que enfrentar espiritualmente, es decir, es a un morir real, es a una humillación de verdad, es al despojo, a decirle, sí, Señor, o sea, y eso no es fácil, la que diga que es fácil, pues no está siendo sincera, porque no es fácil despojarse, sobre todo, yo sé que mi corazón esto, y yo no conozco la vida de ustedes, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Pero estoy diciendo esto no porque sea parte de mi testimonio, en algún momento lo fue en la vida, pero no ahora, gracias a Dios. Sobre todo cuando estamos en situaciones, pueden ser relaciones amorosas, es decir, de la esposa a esposa, familiares en las que realmente
hemos sido presa de humillación, de malos tratos, de menosprecio. Cuando uno está en esa situación y el corazón se duele porque nadie realmente le gusta ser humillado, le gusta ser maltratado, le gusta ser menospreciado, a nadie le gusta. Pero miren, cuando ustedes se encuentren en esa situación, o si se encuentran en esa situación, porque no lo sé, cuiden esos momentos que no me molesta para nada. Son niños, ahí estuviera allí. Esos momentos en los que uno es humillado, en el que uno es menospreciado, tratado mal, burlado, pongan el nombre que quieran. Puede ser a veces hasta ¿cómo se dice? Traicionado. Es el momento más vulnerable para que tu corazón se llene de orgullo. Muy, muy, muy vulnerable que se llene de orgullo. Porque la posición de víctima hace creer que tienes derecho a decir y no te hace ver la situación a través de los ojos de Cristo. Entonces, si ustedes están en esa situación o si han estado, simplemente lo que les quiero dejar, véanse a través de los ojos de Cristo y vean el corazón de Él. O sea, vean el corazón del Señor, porque Él todas esas cosas las vivió absolutamente todas y de una manera que el ser humano realmente no las puede soportar. Nosotros humanamente no lo podríamos soportar. Y Él lo hizo porque Él es Dios. Pero cuando nos vemos a través de su corazón, entendemos que esta persona lo que me ha hecho es porque la condición de su corazón la ha llevado a actuar de esa forma. O sea, no nos enfocamos en ese ser humano como tal y en nosotros como víctimas, sino que vemos la situación desde lo espiritual. Es decir, wow, ese es el ser humano, ese es el ser humano. Y ese es el ser humano cuando no le ha entregado su corazón al Señor. Todos podríamos fácilmente ser así. Todos podríamos ser personas fáciles de humillar a otras, de tratarlas mal. Todos. No es que otra persona en particular, es el ser humano. Entonces, cuando uno lo ve de esa forma, uno no lo toma personal, aunque le haya dolido. Y uno no se sienta en el papel de víctima. Porque cuando te sientes en el papel de víctima, de ahí a orgullo, hay un paso que tú ni te das cuenta en qué momento te sentaste en el orgullo. No te das cuenta. Y yo voy a cerrar con esto porque ya fueron los 5 minutos. Yo un día vi en el noticiero en Colombia, hace muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan que unas matanzas que hubo en Bogotá de unos desaparecidos cuando Uribe era presidente, eso tiene, no me acuerdo, eso fue hace, pongan ustedes 15 años. Yo me acuerdo a una madre de estos desaparecidos, los desaparecidos de Fontibón, no me acuerdo ahora, me acuerdo de la mamá de unos desaparecidos, hablando de una señora humilde cristiana, pero con tanta sabiduría. Ella dijo, esto nunca se me olvidará. Ella dijo, ¿de qué me sirve a mí sentarme en el papel de víctima y seguir odiándolo? ¿De qué me sirve? Si eso me va a devolver a mi hijo, yo lo hago. Pero como no me lo va a devolver, no puedo quedarme ahí. No puedo quedarme ahí. Yo ya perdoné, se lo entregué al Señor. Entonces le decían, pero usted le está pidiendo a Dios que haga justicia. Y ella dijo, sí, yo estoy pidiendo que haga justicia, pero la justicia de Dios no se ve como la del hombre. Yo le estoy pidiendo a Dios que Dios se arrepienta de su maldad. Yo te digo una cosa, eso es una mujer que realmente fue víctima de la violencia que le arrebató a su hijo, pero una mujer que entendió las cosas desde el corazón del Señor. Y eso yo le pido al Señor para mí. Yo le digo, Señor, yo quiero ese corazón. Yo quiero ese corazón. Yo, gracias a Dios, y clamo la sangre de Cristo sobre mis hijos. Yo no he vivido algo así. Imagínense, pero en las pequeñas cosas nos queremos sentar. Cuando hay personas que nos dan lecciones de cosas que son tan duras y no se sientan en ese papel de víctimas y de orgullo. Entonces quería hablarles de eso porque
porque no podemos ver la maldad como afuera de nosotros en otros, sino en nuestro propio corazón, para que sea limpio de eso, que es lo que el Señor quiere. Amiguita, te dejo para que nos llenes más de todo lo que... Yo quería comentar algo, Mari, que me llamó la atención cuando Rebe hablaba. Pensaba en lo importante que es reconocer a Dios en cada cosa, ¿verdad? El profeta, el rey Ezequías, ¿qué pasó? Que el pueblo empezó a alabarlo y a decirle que bueno hiciste, y él empezó a creerse que era la fuerza de su brazo. Y qué tan importante es que nosotras siempre reconozcamos que todo es por él, que todo es por él. Y cuando reflexionaba sobre eso, pensaba que me ha pasado últimamente, que estoy hablando con ciertas personas y quiero reconocer eso, que difícil se vuelve a veces, que hay personas alrededor de uno que no quieren que uno mencione a Dios. ¿Les ha pasado? Sí, total. Y es como que, gracias a Dios, es como que les patea. Entonces, tú tratas como de no hacerlo porque sientes eso. Entonces, como que va a creer que yo soy una fanática, ok, no soy así, lo hago porque de verdad lo siento. Pero entonces nos toca a veces abstenernos de verdad expresar nuestra gratitud y nuestra dependencia a Dios. No está bien. O sea, tenemos que rodearnos con personas que estén más en nuestra sintonía, aunque a veces no se puede. En el trabajo, en todo lo que hacemos, no se puede. Pero, no sé, llegar a la casa y Diosito, de verdad, gracias a ti, todo es a ti, y en nuestro círculo más cercano, promover siempre eso. Y en la medida que podamos hacer la diferencia, no importa. El que nos ve es él y nosotros queremos agradarlo a él. Pero sí, a veces se vuelve un poco complicado. Ya tiene uno, sí, claro. Y esa partecita es importante porque cuando nosotras no reconocemos y creemos que es que no, que yo soy muy inteligente, no, yo lo hice bien, que yo aprendí, yo practiqué, ahí se va metiendo el enemigo como que poquito a poquito. Sí, y el orgullo es un cáncer para el corazón, pero terrible, terrible. Después del orgullo vienen un montón de pecados. En cambio, que la humildad ese fue el pecado de la adversario. Porque sí me explico, el orgullo. O sea, de ahí empieza todo. De ahí empieza todo. Y hoy les quiero traer un versículo en Efesios 4:18. ¿Cómo, Mari? Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tremendo, ¿cierto? O sea, la dureza del corazón hace a la gente ignorante, hace a la gente con falta de entendimiento. Y no pueden entender la voz de Dios, no la pueden escuchar. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Yo voy a leerles aquí un poquito. A veces Dios, como Rebe lo mencionó hoy, a veces Dios pone a prueba nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él pone a prueba nuestras acciones y los motivos de nuestras acciones. Lo que estamos haciendo, pero ¿con qué intención realmente lo estamos haciendo? ¿De acuerdo? Las intenciones de nuestro corazón. Y eso, Dios, aunque Él las conoce y aunque para Él no hay nada oculto, Él nos pone a prueba para ver nosotros cómo reaccionamos. Y si hoy nos pregunta, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con las instrucciones que el Señor nos ha dado?
con las personas que tenemos en nuestro entorno, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con nuestra familia, que hemos hecho. Dios lidia con nuestros corazones, ¿cierto? Porque a veces hay cambio de temporadas en nuestras vidas. Entonces Él pasa como una inspección para mirar y revelar a nosotros mismos nuestra temporada actual. Amén, así es. También cuando Dios revisa nuestros corazones, créanme que eso trae un aceleramiento espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta y pasamos la prueba, como quien dice. Porque cuando el corazón está tupido, chicas, todo está estancado. Cuando el corazón está tupido, cuando tú no tienes un corazón sano, no puedes avanzar. Hay estancamiento. La razón del corazón es porque hay un mover. A ver, la razón de nuestro corazón, de nosotros tener ese anhelo por Dios, es poder entender también el mover sobrenatural que hay en Dios. Porque las cosas con Dios no son como las cosas de este mundo. En Dios hay milagros, hay prodigios, hay maravillas. Él es quien transforma los corazones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de eso depende nuestro corazón. Por lo menos esta mañana yo estaba en una consejería. Óyeme, y yo misma me decía, estoy tan impresionada de lo que Dios hace. Pero tan impresionada porque son cosas que Dios revela que nadie sabía, que nadie conocía, ni la persona con la que yo estaba en consejería. Ella me decía, Mari, yo estoy impresionada porque entre yo más escribía, Dios me iba mostrando cosas y yo decía, yo viví eso, yo pasé eso, no lo puedo creer. No sabía. Pero son cosas que Dios saca a la luz para sanar nuestro corazón. Entonces eso es lo sobrenatural de Dios. Y eso es lo lindo de lo que nuestro corazón depende del Señor, porque nadie más lo puede hacer. Rebe, la clase pasada nos decía qué significa el corazón, que el corazón viene del griego cardia. Y decía, mira, chicas, el corazón lo menciona Dios más de 700 veces en la Biblia. O sea, Dios habla del corazón porque es que el corazón es nuestro hombre interior. Es nuestro espíritu. ¿De acuerdo? El espíritu nuestro tiene ojos, tiene discernimiento. El corazón es el asiento de todo nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros por dentro? Ese es nuestro corazón. Es la parte más sagrada de nosotros. ¿Ok? Por eso la palabra de Dios dice que del corazón emana la vida. ¿Qué se origina en nuestro corazón? Las actitudes, las intenciones, los pensamientos más íntimos. En Mateo 15, del 18 al 20, y pensamientos íntimos. Mateo 15, del 18 al 20 dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. La boca está conectada al corazón. Se me perdió la boca acá, no la tengo por toda la casa. Entonces fue con eso, pero esta solo me deja ver de cerca. Entonces, la boca, chicas, está conectada al corazón. Mateo 15 del 18 al 20. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, la infidelidad. Todo eso sale del corazón. Eso no es que tú lo hablaste y después lo... No. Es que ya estaba. Como el hombre piensa, tal así es. En Proverbios 23:7, dice, por cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Proverbios qué, Mari? Proverbios 23:7.
Como el hombre piensa, así es. O sea, ¿qué estás pensando tú? Rebe nos hablaba, la persona que tiene pensamientos negativos, que tiene temor y miedo todo el tiempo. ¿Qué pensamientos estamos abarcando en nuestra mente? ¿Qué estamos nosotros incubando en nuestra mente? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué está llenando nuestro corazón? Como el hombre es en su corazón, así piensa. Por eso Jesús dijo, los malos pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. 23:7. Ahora, tú no piensas para ser. Tú eres. Y eso es lo que tú piensas. Me explico. O sea, tú no estás pensando en a ver en qué se me ocurre, qué será que hago, qué será que digo. No, no, no. Tú dices, tú haces, tú eres, ¿verdad? Lo que ya tú pensaste. En algún momento ya tú lo pensaste, ya estuvo en tu corazón. ¿De acuerdo? Todo lo que sale de nuestra boca ya estuvo en nuestro corazón. El estado de nuestra vida refleja el estado de nuestro corazón. O sea, nuestra actitud es el reflejo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a poner ejemplos. Puede que haya una persona súper grosera y que vino y te dijo 3 cosas. ¿Eso es culpa tuya o de la persona? De la persona. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabemos qué hay en su corazón. Cuando nosotras estamos ofuscadas, cuando hemos pasado un día súper caótico y llegamos y de pronto nos dicen algo y ¡prum! Explotamos. ¿De quién es el problema? ¿De quien nos acaba de hablar o de nosotras? ¿Por qué? Porque nuestras actitudes reflejan lo que hay en nuestro corazón. Ya tenían un corazón cargado, un corazón agotado, cierto, donde necesitaba descanso, donde de pronto estaba irritable, no sé, pero ¿a cuántas nos ha pasado eso? La actitud nuestra proyecta nuestro corazón. Ojo, chicas, muchas veces decimos, ay, yo reprendo el enojo, pero es que a veces no es un demonio, es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Qué alimentamos en nuestro corazón? Porque a veces, como decía Revi, ¿quién le quitó la ira a Ezequías? Él mismo. Ahora, Dios es quien endurece y quien ablanda los corazones, lo sabemos. Pero no lo va a ablandar si nosotros no nos disponemos. Nosotras. Claro, exacto. Y la próxima clase vamos a hablar del corazón herido. Eso es espectacular. Entonces, hasta que nosotros no cambiamos nuestro corazón, no hay transformación. Tu vida no puede cambiar. Tu matrimonio no puede cambiar. Tus finanzas no pueden cambiar si no cambiamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no cambiamos nuestro corazón, no cambia nada. Nada. A eso, ¿qué pasa? A eso, nosotros ya lo estudiamos en las clases anteriores y hoy lo vamos a tocar por encima, pero ¿qué pasa? Que es el corazón endurecido. Cuando hay tanto dolor, cuando hay tantos problemas, cuando hay tantas vivencias, ¿verdad? Que han traído de pronto rechazo o cualquier tipo de estos dolores, se vuelve un corazón endurecido. Cuando se habla del corazón, se trata no con los frutos que tú ves, no es con las ramas, es con la raíz. ¿De acuerdo? Porque si tu corazón no cambia, tú no puedes cumplir ningún principio. Ninguno.
todo lo que haces, lo haces superficialmente. Y ojo con esto, Dios a mí me ha hablado mucho acerca del carisma, de los dones que Dios da y de cuando tú aprendes a hacer algo. Cuando tú aprendes a vender y te vuelves en la mejor vendedora, ¿te es fácil o no te es fácil? ¿Cierto? Se te hace fácil. Y un día, aunque tú estés aburrida y te dan una piedra, pero la piedra parece que es lo mejor del planeta y te va a traer muchos beneficios, tú lo vendes aunque no tengas ganas, ¿lo vendes o no lo vendes? O sea, ¿te es fácil venderlo? No, como sea. O sea, tú tienes que venderlo, pero tú tienes que pensar en eso, lo haces automáticamente. ¿Sí me explico? O sea, lo haces automáticamente. ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo haciéndolo. Ahora, las cosas con Dios, lastimosamente, en muchos lugares se han vuelto así. Se han vuelto automáticas. Yo me sé la Biblia, yo sé orar, yo tengo conocimiento de la palabra, puedo predicar, puedo enseñar la palabra, pero que hagamos un stop. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás siendo autoevaluada? ¿Estás siendo moldeada por Cristo? ¿Estás siendo confrontada con la palabra? ¿O estás hablando la palabra superficialmente que ni siquiera tú misma sientes temor de Dios? ¿Cuántas prédicas no hemos escuchado maravillosas y, perdón, la persona lo vive? Lo está hablando porque sabe cómo atraer a un público, o lo está hablando porque en su corazón de verdad hay rendición y humildad delante de Dios y lo habla y lo enseña con el temor de Dios. Porque son dos diferencias muy grandes. Y yo esta mañana le decía a alguien, le decía, ojo, tú eres una persona que Dios usa mucho y tienes mucho discernimiento. Puedes hablar, puedes aconsejar, puedes decir, ahora, perdóname que te lo pregunte, lo estás aplicando en tu vida. ¿Estás orando? ¿Estás trabajando? ¿Ya oraste para tu trabajo? ¿Estás trayendo bendición a lo que tú estás haciendo? ¿Estás dedicando lo que tú estás haciendo para la gloria de Dios? ¿O estás haciendo las cosas superficialmente? Porque si yo no me voy a la intimidad con Cristo y no me postro delante de sus pies y le digo, Señor, nada, pero es que nada soy sin ti. ¿De qué me sirve la vida sin ti, mi Dios? ¿Qué voy a traer a mi casa, a mi familia? ¿Qué le dejo a mis hijos si no es a Cristo? Entonces yo me puedo sentar aquí y les puedo hablar a ustedes, cacharán, lo que ustedes quieran. Y podemos, sí o no, Rebe, podemos aquí hacer vigilia mañana y hacemos temas hasta de lo que no sabíamos. Y si me dicen, no, que hablemos de tal cosa, listo, de una. ¿Por qué? Porque yo me lo sé, porque yo tengo conocimiento, porque yo puedo buscar los versículos y de los versículos hablamos. No, Señor. Eso no es así. La palabra de Dios, la palabra, el verbo hecho carne, es Cristo. Dios ponga temor en nuestros corazones para que cada vez que hablemos esta palabra sea con temor y reverencia a Él. Amén. Para que esta palabra no regrese vacía. Porque no podemos burlarnos de Dios. De Dios nadie se burla. Y por eso es que la palabra de Dios dice, no uses el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Pero ojo, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestros corazones? El poder de Dios cambia y transforma tu corazón. Cuando tu corazón ha sido moldeado, entonces puedes aplicar los principios y asimilarlos bien. Porque tú no puedes aplicar principios que tu corazón no entiende o que tu corazón no acepta.
¿De acuerdo? El corazón herido es un corazón endurecido. Y todo lo que tú recibes de Dios en un corazón endurecido, mira lo que pasa. Ay, me hubiera gustado hacerle como un show. Pero haz de cuenta. Una obra, no. Sí, pero bueno, haz de cuenta, un vaso roto. Y tú vas echándolo de Dios. ¿Qué pasa? Se sale, gotea. Y eso es lo que pasa en un corazón endurecido. Un corazón herido jamás y nunca puede retener lo que Dios te da. Porque nunca vas a estar satisfecha. Porque nunca va a ser suficiente. Porque nunca vas a sentirte llena, plena, contenta. ¿Por qué? Porque tienes un corazón herido. Tienes un corazón endurecido. Los pecados más grandes. Bueno, el corazón endurecido. No hay poder. Se va a lo mecánico y no hay presencia. Oigan esto, niñas. Que era lo que les estaba hablando ahorita. Cuando tú haces las cosas mecánicamente, las haces en tus fuerzas, no hay presencia de Dios. Por eso es que cuando uno está en algo, a mí me preguntan, mami, pero es que tú todo el tiempo no sé qué cosa, cuando tienes discipulado, no sé, yo sí. ¿Por qué? Porque es que cuando es algo de Dios, uno tiene que tener reverencia para este tiempo. Porque si nosotros no tenemos reverencia para este tiempo, lo familiarizamos como si fuese un café más. ¿Sí me explico? Y esto no es un evento social. Esto es un discipulado, donde estamos siendo moldeadas para ser más como Él. ¿Sí me explico qué bonito es esto? Los pecados más grandes que ofenden a Dios son aquellos que nosotros no conocemos. O de pronto, los que de pronto ni siquiera no nos damos cuenta. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como Rebe decía, de pronto ni siquiera nos damos cuenta que hay orgullo. ¿Ves? Entonces, hazte cuenta, un corazón limpio, ¿verdad? Pero tiene enojo, amargura, ira. Y si le ponemos más cosas, ¿cómo va a estar? Lleno, sucio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso van cubriendo como el caparazón, van cubriendo la superficie del corazón. Y le ponen una costra alrededor del corazón y se endurece. Lo tapan. ¿Y qué pasa? Ya empiezas a no sentir nada. Empiezas a no oír nada. ¿Por qué? Porque ya nada te duele. Ya no te importa. Ya las cosas no te duelen como antes. Ya tú dices, ese que me vino aquí a insultar. Ahí. Toma parte del izquierdo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Por qué? Porque nuestro corazón se protege con una capa que se vuelve una costra, se endurece y ya nos volvemos un poco más insensibles. O sea, ya las cosas no es que nos resbalen, es que el corazón está endurecido. Porque diferente es cuando tú guardas tu corazón. Pero tú guardas tu corazón, pero duele. No negamos el dolor. Pasamos un proceso, pero duele. Ahora, guardamos nuestro corazón, se lo llevamos al Señor para que haya sanidad en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Pero un corazón endurecido no dice, no te preocupes, no, eso ya siempre pasa lo mismo, lo hace lo mismo, si lo hicieron conmigo, lo hicieron con él, no sé qué cosa, no te preocupes, eso pasa y tú sigues como si nada. Es mentira. Eso es un corazón endurecido. ¿Qué puede endurecer el corazón? Esto ya lo hablamos, pero quiero volver a traérselos a ustedes aquí a que lo refresquen. El pecado. Cada vez que nosotros pecamos, algo muere en nuestro corazón.
el pecado del cual nosotras no nos arrepentimos es el pecado que empieza a endurecer nuestro corazón. Si yo me enojo hoy y cojo una piedra bien espectacular y meto 3 gritos e insulto y yo no me arrepiento que hice mal, eso empieza a endurecer mi corazón. Bueno, pero si hacemos eso, hay un poquito de endurecimiento en el corazón ya. Porque cuando tu corazón está de verdad, tú metes el grito, pero ya cuando metes el grito, ya tú sientes como que... Exacto, si te vas así con el pie del acelerador, hay que ver qué pasó. Pero puede que podamos meter un gritecito y después arrepentirlo. Claro, por supuesto. Pero por eso digo yo, o sea, si yo vengo, vamos a poner un ejemplo. Estoy en la casa, no sé qué cosa, no sé qué otra, y bueno, mandé a que hicieran esto, lo otro, pero no han hecho esto, no han hecho esto, 3 veces, ya les dije lo otro. Carajo, que venga, ya, yo enseguida, últimamente me ha pasado, enseguida, yo como que, ¿para qué yo voy a meter el grito? ¿Sí me explico? Ya como que cuando estoy terminando el grito, como que, ¿sí me explico? Ya, no vale la pena. Entonces, como que cambio las cosas. Exactamente, literal. Y ya uno cambia la actitud. ¿Sí me explico? Pero cuando hay un corazón endurecido, no identificas el pecado. Y si tú no identificas el pecado queda, y eso es una costra, haz de cuenta un pegamento. Haz de cuenta el corazón. Y es como si un pegamento, el enojo, la ira, la amargura, la falta de perdón. Y esos pegamentos, ¿cómo va a estar el corazón? O cuando justificamos el pecado. Ay, que yo le metí su grito, pues se lo merecía. Le toca, porque si no es así, no entiende. O sea, en vez de arrepentirnos, o lo vemos muy pequeño, que yo soy la mamá, tengo que pegarle su grito. O sea, ahí estamos endureciendo el corazón, porque no estamos llegando a ser humildes, que si nos equivocamos, oigan, sencillamente eso no es lo que quiere Dios para nosotros, no es la medida de nuestra creación, no estamos para eso. Así es. Entonces, bueno, vamos a hacer esto para alcanzar el pecado. Otro, las ofensas. Las ofensas no son de la mente, son del corazón. Cuando tú ofendes a alguien es porque ya tú estás como saturado. O sea, son necesarias que vengan para revelar lo que hay en el corazón. O sea, cuando una persona ofende es porque hay mucho en el corazón que está ahí sin lidiar. Y qué bueno que viene la ofensa y tú puedes ver que eso revela lo que hay en el corazón de la persona. Tenemos no puede ser, claro. Sí, que se va el sarcasmo. No, para nada. Súper caliente, tuviste cuidado. Obvio no. Yo pienso que pero ese como esa excepción, eso como bueno, Estoy esperando un pan que estaba aquí y resulta que realmente estaba ahorita te voy a responder eso. Ahorita voy a terminar esto y ahora respondemos eso. Vamos a ponerle un pause. Entonces, aquí vamos, pero ahorita lo respondemos. Pero hablemos de la tercera, las heridas. Las heridas, las personas que te hieren. Si nosotros hablamos de la iglesia, en la iglesia hay tantas personas heridas, ya sean por sus líderes, por cualquier persona en la iglesia,
o incluso los pastores también heridos por las personas de la iglesia. ¿Sí me explico? Porque es que los pastores son personas como tú y como yo, y que lidian con tanta gente que quién sabe, Dios mío, de verdad. O sea, cuántas heridas tienen ellos que lidiar diariamente. Heridas en casa, en la familia, en la iglesia. Gente que te traiciona, que te apuñalan por la espalda, que son hipócritas, ¿cierto? Que te usan. Entonces, tú puedes estar, guys, thank you. Están teniendo una conversación ellos ahí. Legalmente ofendidos, ¿cierto? O sea, tú puedes estar legalmente o no legalmente ofendido. O sea, tienes justa causa para estar ofendida, ¿sí o no? Para estar herida. Pero aunque tú creas que lo que te hicieron fue injusto, la que está guardando la ofensa eres tú. Exactamente. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Porque endurece tu corazón. Por eso es que nosotros debemos hacer ese ejercicio de perdonar diariamente. Así tengamos que perdonar a la misma persona por un mes entero hasta que ya podamos sanar. Sí me explico. Pero necesitamos hacerlo diariamente, porque si no se vuelve una carga muy pesada de llevar. Y aunque no nos damos cuenta, es como si yo tuviese un maletín y digamos que Roberto me ofendió. Entonces, yo en el maletín metí la ofensa de Roberto. Pero mañana, como yo no he perdonado, entonces esa ofensa se vuelve doble. Y otra vez va la ofensa. Es como si la misma ofensa se fuera metiendo todos los días. Todos los días se mete esa misma ofensa en el maletín. Bueno, si hay nuevas de la misma persona, peor todavía. Me explico, pero ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Sí me explico. Para cargar ese peso tan fuerte. Tienes que soltar el maletín, soltar a Roberto y entregárselo a ti. Ahorita después hablamos de eso. Otra, la rebeldía. El estado de rebeldía es un estado en el que tú decides no creer a Dios. Claro. El estado de rebeldía es un estado donde tú decides no creer en Dios. Y el corazón, o sea, es que va muy de la mano, el corazón que está herido es rebelde, pero no porque quiere ir en contra, o sea, es una rebeldía que viene de que me fallaron mis padres posiblemente. Me fallaron mis padres, ¿por qué no me va a fallar Dios? O sea, si mis papás que tenían la obligación de cuidarme, que me engendraron, estuvieron aquí, se les dificulta creer en Dios. Entonces, ahí es donde viene esa rebeldía, y no es que la persona sea mala, o sea, orgullosa porque quiere, sino que tiene que sanar. Así es. Yo lo veo más como o sea, la rebeldía, o sea, la veo como sal, pero no más como el fruto, es decir, lo que tú ves que la rebeldía en la sociedad. O sea, todos tenemos algo de rebeldía en nuestro corazón, pero hay heridas, o pensamientos limitados que no. Claro, por supuesto. Acuérdense que el corazón endurecido es como lo que sucede, ¿verdad? Es lo que sucede, es la consecuencia de todo esto. Y cuando hay rebeldía, por supuesto que ese es el fruto de una raíz de amargura, de una raíz de rechazo, de una raíz de abandono, de una raíz de soledad, de una raíz de sentirte menos, de no sentirte apreciado, valorado, de desconfianza. ¿Me explico? Es muy fuerte. Sí. Lo que pasa es que la pereza es un pecado.
La pereza es un pecado y Dios aborrece a la gente perezosa. Dice que el perezoso, el que no trabaja, no come. ¿Sí me explico? Eso es fuerte, fuerte. Ahora, es difícil creerle a Dios cuando uno está en rebeldía. ¿Por qué? Porque tú decides en tu propia rebeldía creer a ti mismo en lo que tú estás pensando, en lo que tú has decidido creer, y tú misma voluntariamente decides no creer en Dios, porque creer en Dios te requiere fe, requiere creer en lo sobrenatural. ¿Sí me explico? Lo total, por supuesto, una entrega. 5, desobedecer la voz de Dios. Cuando Dios te habla y tú no obedeces, estás endureciendo tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás yendo en contravía. Dios me está hablando, pero a mí no me importa. Porque se arregle ahorita que el Espíritu le dice que se humille y que se entregue como que de a poquito, como que no de todo. Como esa persona, y esta señora ahí diciéndote lo que tienes que hacer y vamos paso a paso. Otra, la incredulidad. Aunque todo esto parece que fuese incredulidad, la incredulidad endurece el corazón. ¿Por qué? Porque la incredulidad, exacto, no hay dependencia de Dios. Y por la incredulidad se va el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ya no hay presencia, no hay poder. creo que la incredulidad es como digamos que te está marcando la letra o te está marcando la voz, está marcando claro, llega un punto donde la letra o la vocecita de fastidio cuando no tienes relación entre esas tú te estás ordenando cosas innecesarias de inútiles, pero si te conectaras con él en su presencia a su corazón, tomaría todo el sentido. Y es que un corazón endurecido ya no puede escuchar la voz de Dios. O sea, un corazón endurecido no puede recibir instrucciones de Dios. ¿Sí me explico? Aunque Dios mismo quiera, o sea, el endurecimiento de tu corazón no te lo permite. Bueno, son las 7:10. Yo tengo señales del corazón endurecido. ¿Ustedes quieren que las dé o las dejamos para la próxima? Sí, porque hay mucha información. Entonces, les voy a leer un versículo por acá. La vez pasada les dije que si querían leer Hebreos 3, ¿se acuerdan? En Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Chicas, miren, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero Dios tiene límites. Y Dios no siempre va a estar larín, sí, mamita, arrepiéntete. Ay, sí, ven, obedéceme. No te preocupes, fallaste, no te preocupes. Ni una vez, no te preocupes. No, o sea, Él tiene un límite. Sí me explico, porque Dios es un Dios justo y Él es un Padre bueno. Por eso es que Él nos disciplina. Y a veces la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero por eso después tenemos los frutos apacibles de justicia. ¿Qué pasa? Que si nosotros no somos conscientes que si Dios nos está hablando en hacer su voluntad, vamos a tener consecuencias. ¿De acuerdo? En Ezequiel 36, yo creo que este es uno de mis versículos favoritos. El versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ojo con esto que el Espíritu Santo me lo trae ahorita
Amén. Muchas veces nosotras estamos lidiando con una persona con corazón endurecido. ¿Y qué pasa? Como han pasado años y no hemos visto cambio en el corazón de esa persona, el corazón nuestro se empieza a endurecer. Y hoy Dios me está mandando a decirles, examinen su corazón para ver si han endurecido su corazón a causa de la oración que ustedes no han visto respondida. Porque de pronto, no, porque yo he orado tanto, yo he pedido, yo he clamado, pero esta persona, pero él no responde, pero este no se ve, pero que mira, no hace, pero eso no es problema tuyo. Eso es solamente el corrido a Dios. Pero ¿cómo está tu corazón por esta situación? Bueno. Sí, y al mismo tiempo en el que de pronto los desafíos llegan a nuestra vida, una enfermedad, la pérdida de un familiar, ¿cómo lidiamos con eso para proteger nuestro corazón? Te voy a dar un último versículo en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No solamente les quiero decir algo. Así como el corazón mana la vida, el corazón nos está hablando acerca del día de la salvación en Cristo. ¿Sí me explico? La falta de perdón, la amargura, el resentimiento, todas esas cosas que traen a nosotros corazón endurecido no nos permiten ser salvos. O sea, no nos permiten estar en la voluntad de Dios. No nos alinean a la palabra de Dios y a su propósito. Aquí claro lo dice, léanlo ustedes en su casa, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Y Dios nos libre de la ira venidera. ¿De acuerdo? Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, porque es que este tema es largo y profundo. Pero bueno, ¿quién quiere orar? A ver, para cerrar. María, antes de que oren, que quiero ver si me sé los nombres de todas. Esta es Claudia. Bueno, yo me sé los nombres de todas, pero Claudia, que es nueva. O sea, ya yo te conozco un poquito, Claudia, pero aquí. Claudia está Angélica, Mariana no la volví a ver. Mariana está ahí. Que no se ve. Lo que pasa es que Ahora sí. Está Ana, está Diana, está Evelyn y no me sé tu nombre. Sí. Andrea. Andrea. Coli. ¿Ah? Que Mariana le dice Coli. Mariana le dice Coli a su amiga. ¿Verdad? Y Sara, ok. Bueno. Bueno, y Gaby, pero es que Gaby ya. Ay, ya. No necesito recordar nada. La conozco desde que era una bebé. Literal. Literal. Bueno, vamos a orar. Listo. Padre, gracias. Precioso Dios, gracias. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por quebrantar la dureza en nuestros corazones. Por quitar todo endurecimiento, Señor. Por ablandar nuestros corazones. Por quitar corazones de piedra y poner corazones de carne. Por darnos corazones, Señor, apacibles, mansos, humildes para contigo, para poder buscarte y anhelar más de ti, para poder llegar ante tu presencia confiadamente, para poder escuchar tu voz, para poder sentir tu presencia, para poder obedecerte y agradarte, mi Rey. Gracias. Gracias por la transformación que tú estás haciendo en nosotras.
Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque en este día yo declaro, Señor, que toda carga pesada en nuestros hombros es quitada y removida. Que todo dolor, que toda herida, que todo lo que hemos traído con nosotras, Señor, de tantas situaciones vividas en este tiempo, Padre, hoy las entregamos a tus pies. Nosotras nos postramos en tu presencia, entregamos nuestras cargas pesadas y difíciles y nosotros cargamos la tuya, que es fácil y ligera de cargar, Señor. Gracias por la vida de Fede. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por su corazón dispuesto, Señor, por su amor, por su servicio, por su apoyo, Señor, por su generosidad. Bendícela, bendice su casa, Señor. Bendice su familia. Permite, Espíritu Santo de Dios, que cada una de nosotras seamos, Señor, bendecidas con tu bendición y que seamos, Señor, llenas de tu Santo Espíritu para poder obedecerte y para poder llegar, Señor, a ser esas mujeres que podamos, Señor, hablar de ti, dar testimonio de ti y mostrar tu amor donde quiera que vayamos. Padre, nosotros nos rendimos a ti y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra en este día, Espíritu Santo, y te damos toda la gloria a ti. Te damos gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que tú harás. Nosotras te amamos, Señor. Nosotras te pertenecemos. Queremos, Señor, conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, chicas lindas, que Dios las bendiga. ¿Para dónde van? ¿Para sus casas? Gracias. Hasta luego. Ya no tienen grupo.